El príncipe cautivo 1, C.S. Pacat. Capítulo 4. ¡Ay! Masculló Damen mientras apretaba los dientes. Estate quieto, ordenó el médico. No eres más que un patán torpe y grosero, replicó Damen en su idioma. Y cierra el pico. Esto es un ungüento medicinal, explicó el hombre. A Damen no le gustaban los galenos de palacio. Durante las últimas semanas de la dolencia de su padre, el cuarto del enfermo se llenó de ellos. Cantaron, murmuraron declaraciones, lanzaron huesos de adivinación al aire y le administraron varios remedios, pero su padre no hizo más que empeorar. No opinaba lo mismo que los pragmáticos cirujanos militares que habían trabajado incansablemente con el ejército durante la campaña. El cirujano que lo atendió en Marlas le cosió el hombro sin la más mínima queja y frunció el ceño con toda objeción cuando Damen se subió a un caballo a los 5 minutos. Los médicos bercianos no eran así. Le advertían que no debía moverse, le daban infinitas instrucciones y le cambiaban los vendajes continuamente. El que lo atendía vestía una bata que le llegaba hasta el suelo y un sombrero en forma de hogaza de pan. Damen no notaba que la pomada surtiese efecto alguno en su espalda, si bien desprendía un agradable olor a canela. Hacía 3 días de los azotes. Damen no recordaba con claridad meridiana que lo hubiesen desatado del poste de flagelación y llevado de vuelta a su cuarto. Los recuerdos borrosos que tenía del trayecto le confirmaban que había hecho el viaje a pie, al menos la mayor parte de él. Recordaba haberse apoyado en 2 guardias, allí, en aquella habitación, mientras Radel contemplaba horrorizado su espalda. ¿De verdad el príncipe ha hecho esto? ¿Quién si no? Preguntó Damen. Radel se acercó y le propinó un bofetón. Fue un bofetón fuerte, y el hombre llevaba 3 anillos en cada dedo. ¿Qué le has hecho? Exigió saber Radel. Esa pregunta pareció hacerle gracia a Damen. Debió de reflejarse en su rostro, porque un segundo bofetón mucho más fuerte siguió al primero. El escozor despejó por un momento las tinieblas que se cernían sobre su visión. Damen aprovechó que dominaba más su conciencia para aferrarse a ella. Desmayarse no era algo desconocido para él, pero era un día de novedades, y no correría riesgos. No lo dejes morir todavía. Aquellos fueron las últimas palabras de Laurent. La palabra del príncipe era ley. Así pues, por el pequeño precio de la piel de su espalda, recibió una serie de concesiones durante su encarcelamiento, incluido el dudoso privilegio de que aquel galeno lo toquetease con regularidad. Una cama sustituyó los cojines del suelo para que se acostara cómodamente boca abajo, para proteger su espalda. Asimismo, le proporcionaron mantas y varias gasas de colores, aunque solo debía usarlas para tapar la mitad inferior del cuerpo, para protegerle la espalda. La cadena se mantuvo, pero en lugar de estar enganchada al collar, estaba sujeta a una de las esposas de oro, para protegerle la espalda. La preocupación por su espalda también le pareció divertida. Lo bañaban a menudo, le lavaban la piel con delicadeza, con una esponja y una tinaja de agua. Después, los sirvientes se deshacían del líquido, que el primer día se tiñó de rojo. Para sorpresa de Damen, el mayor cambio no tuvo que ver ni con el mobiliario ni con las rutinas, sino con la actitud de los criados y los hombres que lo custodiaban. Damen esperaba que reaccionaran como Radel, con animosidad y furia. En cambio, los criados lo trataban con simpatía y los guardias mostraban cierta camaradería, lo que era todavía más inesperado. Si el combate en la arena había demostrado que Damen peleaba tan bien como ellos, al parecer, el hecho de que lo machacasen bajo el látigo del príncipe lo había convertido en su colega. Daba la sensación de que hasta Orland, el guardia alto que lo había amenazado después del combate, le empezaba a tomar cariño. Al examinarle la espalda, Orland nombró al príncipe, no sin orgullo, puta de hierro forjado, y le dio una alegre palmada en el hombro a Damen, lo que le dejó momentáneamente lívido. Por su parte, Damen tuvo cuidado de no hacer preguntas que le valiesen desconfianzas. En su lugar, se embarcó en un intercambio cultural concreto. ¿Era cierto que en Aquielos cegaban a los que miraban el harén del rey? No. ¿Era verdad que las mujeres aquielenses enseñaban los pechos en verano? Sí. ¿Y que luchaban desnudos? Sí. ¿Y que los esclavos también se desnudaban? Sí. Aquielos podría tener un rey bastardo y una reina puta, pero a Orland se le antojaba el paraíso. Risas. Un rey bastardo y una reina puta. La burda máxima de Laurent forma parte del uso común, descubrió Damen. Damen destensó la mandíbula y lo dejó estar.
Poco a poco su escolta se relajaba y ahora sabía cómo salir del palacio. Trató de ver aquello con objetividad, como un cambio justo por los latigazos. 2 rondas, le recordó su espalda con ternura. Ignoró el dolor. Se centró en cualquier cosa o persona. Los hombres que lo custodiaban pertenecían a la guardia del príncipe y no tenían ningún vínculo con el regente. Damen se sorprendió de la lealtad que mostraban al príncipe y de lo diligentes que eran en su servicio. No expresaban los resentimientos o quejas que habrían esperado, teniendo en cuenta la personalidad nociva de Laurent. Se metían de lleno en el conflicto de Laurent con su tío. Por lo visto, había grandes discrepancias entre la guardia del príncipe y la guardia del regente, y mantenían una fuerte rivalidad. Debía de ser el aspecto de Laurent lo que inspiraba esa lealtad en sus hombres, y no el propio Laurent. Lo más cerca que sus hombres estaban de faltarle al respeto eran unos cuantos comentarios obscenos sobre su apariencia. Por lo visto, su lealtad no impedía que la fantasía de tirarse al príncipe alcanzase proporciones épicas. ¿Es verdad, preguntó Jord, que en Aquielos la nobleza masculina tiene esclavas y que las damas follan con hombres? En Bere no. Damen recordó que solo había visto a parejas del mismo sexo dentro y fuera de la arena. Su conocimiento de la cultura bereciana no se extendía a las prácticas íntimas. ¿Y eso? Nadie de la alta cuna se expone a la abominación de los hijos bastardos, explicó George con total naturalidad. Las damas tenían mascotas hembra y los lores mascotas macho. Entonces, los hombres y las mujeres no... Nunca, no entre la nobleza. Bueno, a veces, si eran pervertidos. Era tabú. Los bastardos son una plaga, le dijo George. Incluso entre los guardias, que si se tiraban a una mujer se lo callaban. Si la dejaban embarazada y no se casaban con ella, podrían despedirse de su carrera. Era mejor evitar el problema, seguir el ejemplo de la aristocracia y fornicar con hombres. George los prefería. ¿Acaso Damen no? Sabías lo que había con los hombres, y podías eyacular sin miedo. Damen fue prudente y guardó silencio. Él se inclinaba más por las mujeres, pero no parecía aconsejable admitirlo. En las raras ocasiones en las que Damen encontraba placer en los hombres, era porque se sentía atraído por ellos como hombres, no porque tuviera alguna razón para evitar a las mujeres o sustituirlas. Los berecianos se complican la vida sin motivo, pensó Damen. Aquí y allá emanaba información útil. No se vigilaba a las mascotas, lo que explicaba la falta de hombres en el perímetro del harén. No se las veía como esclavos y circulaban a su antojo. Damen era la excepción, lo que significaba que, una vez dejara atrás a aquellos guardias, era poco probable que se topara con otros. El tema de Laurent surgía por doquier. ¿Vosotros ya...? Preguntó George, esbozando una sonrisa perezosa. ¿Entre la lucha en la arena y los azotes? Replicó Damen con acritud. No. Dicen que es frígido. Damen lo miró fijamente. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Bueno, dijo George, pues porque no... Me refiero a que ¿por qué es así? Interrumpió Damen, que atajó con firmeza la prosaica explicación de George. ¿Por qué es frío como el hielo? George se encogió de hombro. Damen frunció el ceño y cambió de tema. No estaba interesado en los gustos de Laurent. Desde lo de la cruz, sus sentimientos por el príncipe se habían solidificado y habían pasado de una aversión irritante a algo duro e implacable. Fue Orland quien finalmente hizo la pregunta obvia. ¿Y cómo acabaste aquí? No tuve cuidado, respondió Damen, y me convertí en enemigo del rey. De Castor, alguien debería joder a ese hijo de puta. Solo un país de escoria bárbara pondría un bastardo en el trono, repuso Orland, sin ofender. Tranquilo, dijo Damen. El séptimo día, el regente volvió de Chastillon. Lo primero que advirtió Damen fue la entrada en su cuarto de guardias que no reconoció. No llevaban los colores distintivos del príncipe. Tenían capas rojas y arrugas de disciplina, rostros desconocidos. Su llegada provocó una acalorada discusión entre el médico del príncipe y un hombre nuevo, uno a quien Damen no había visto nunca. No creo que deba moverse, arguyó el médico del príncipe. Bajo la hogaza de pan que portaba en la cabeza, fruncía el ceño. Se le abrirán las heridas. A mí me parece que están cerradas, replicó el otro. Puede ponerse en pie. Sí, así es, convino Damen. Demostró su increíble habilidad. Creyó saber lo que ocurriría. Solo un hombre, aparte de Laurent, tenía autoridad para dispensar a la guardia del príncipe.
El regente entró en la estancia con gran determinación, flanqueado por sus guardias de capas rojas y acompañado por sirvientes con librea y con 2 hombres de alto rango. Despachó a ambos médicos, que desaparecieron tras hacer sendas reverencias. A continuación, despidió a los sirvientes y a todos los demás, excepto a los 2 hombres que habían entrado con él. La falta de séquito no restó valor a su poder, aunque lo cierto era que sólo ocupaba el trono de forma transitoria y se dirigieran a él con el mismo título honorífico que al de Laurent, el de Alteza Real. Aquel era un hombre con la estatura y presencia de un rey. Damen se postró. No repetiría el error que había cometido ante Laurent con el regente. Recordó que no hacía mucho lo había insultado por derrotar a Gobart en la arena. Todo obra de Laurent. Los sentimientos que despertaba en él emergieron por un instante. La cadena de su muñeca se amontonaba a su lado en el suelo. Si 6 meses antes alguien le hubiera dicho que se arrodillaría de buen grado ante la nobleza bereciana, se habría reído en su cara. Damen reconoció a los 2 hombres que acompañaban al regente. Eran el consejero Guion y el consejero Audin. Los dos llevaban sendos medallones pesados en una cadena gruesa, la cadena de su cargo. Comprobadlo con vuestros propios ojos, instó el regente. Este es el regalo que le ha hecho Castor al príncipe, el esclavo aquiliense, corroboró Audin sorprendido. A continuación, sacó un cuadrado de seda y se lo llevó a la nariz, como si hubiesen herido su sensibilidad. ¿Qué le ha ocurrido en la espalda? Es de bárbaros. Damen pensó que era la primera vez que oía que se usaba la palabra bárbaro para describir cualquier cosa que no fuese él o su país. Esto es lo que piensa Laurent de nuestras mesuradas negociaciones con Aquielos, dijo el regente. Le ordené que tratara al presente de Castor con respeto, y él, a cambio, mandó que lo azotaran al esclavo casi hasta la muerte. Sabía que el príncipe era obstinado, pero nunca pensé que fuese tan destructivo y salvaje, dijo Audin con la voz entrecortada, amortiguada por la seda. Esto no tiene nada de salvaje, es una provocación en toda regla, dirigida a mí y a Aquielos. Nada le gustaría más a Laurent que ver naufragar nuestro tratado con Castor. En público habla de hechos que saltan a la vista y en privado hace esto. Para que veas, Audin, secundó Guión. Ya nos lo advirtió el regente. Es un defecto intrínseco del carácter de Laurent. Pensé que desaparecería con el tiempo, pero está cada vez peor. Hay que hacer algo para disciplinarlo. No podemos tolerar este comportamiento, concordó Audin. Pero, ¿qué queréis que hagamos? No se puede reescribir la naturaleza de un hombre en 10 meses. Laurent desobedeció mi orden. Nadie lo sabe mejor que el esclavo. ¿Y si le preguntamos qué habría que hacer con mi sobrino? Damen no creyó que hablase en serio, pero el regente se adelantó y se detuvo frente a él. Esclavo, mira hacia arriba, ordenó el regente. Damen alzó los ojos. Volvió a ver su cabello oscuro y su aspecto imponente, así como el leve ceño fruncido de disgusto que, al parecer, siempre respondía a Laurent. Damen recordó haber pensado que no había un parecido familiar entre el regente y Laurent, pero ahora veía que eso no era del todo cierto. Aunque tenía el cabello oscuro y plateado en las sienes, los ojos del regente eran azules. He oído que fuiste soldado, prosiguió el regente. Si un hombre desobedeciese una orden del ejército aquielense, ¿cómo se le castigaría? Lo azotarían públicamente y lo echarían, contestó Damen. Una flagelación pública, consideró el regente, y se volvió a los 2 hombres que lo acompañaban. No podemos hacer eso, pero Loren ha actuado con tal rebeldía en los últimos años que me pregunto qué podría ayudarlo. Qué pena que los soldados y los príncipes no se midan por el mismo rasero. 10 meses antes de su ascenso, ¿de verdad creéis que es un buen momento para castigar a vuestro sobrino? Preguntó Audin, oculto tras la seda. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Dejo que se desmande y vaya por ahí arruinando tratado y destruyendo vidas, provocando guerras? Es culpa mía. He sido demasiado indulgente. Contad conmigo, sentenció Guión. Audin asintió despacio. El consejo os respaldará cuando se enteren de lo ocurrido, pero quizá deberíamos discutir este asunto en otro sitio. Damen vio que los hombres se retiraban. Era evidente que el regente estaba trabajando a brazo partido para sellar una paz duradera con Aquielos. La parte de Damen que no deseaba arrasar la cruz, la arena y el palacio que los albergaba reconoció a regañadientes que era un objetivo encomiable.
El médico regresó alterado, y unos criados vinieron a calmarlo y más tarde se marcharon. Dejaron a Damen solo en su habitación para pensar en el pasado. 6 años atrás, la batalla de Marla se saldó con 2 triunfos igual de sangrientos para Aquielos. Una flecha aquielense, una flecha venturosa, perdida en el viento, se clavó en la garganta del rey bereciano, y Damen mató a Auguste, el príncipe heredero, en un combate cuerpo a cuerpo en el frente norte. La batalla cambió de rumbo con la muerte de Auguste, y las fuerzas berecianas no tardaron en sumirse en el caos. La pérdida de su príncipe había supuesto un golpe fulminante y desalentador. Auguste era un líder amado, un luchador indomable y un símbolo de orgullo bereciano. Había reunido a sus hombres tras la muerte del rey. Había liderado el ataque que diezmó el flanco norte aquiliense. Había sido el punto que rompía la ola tras la ola de luchadores aquilienses. Padre, puedo vencerlo, declaró Damen en aquel momento, y tras recibir la bendición de su padre, salió a caballo detrás de las líneas y se dirigió al duelo de su vida. Damen no sabía que el hermano menor había estado en el campo de batalla. Hace 6 años. Damen tenía 19 y Lorenz tendría unos 13, 14. Era joven para luchar en batalla como la de Marlas. Era demasiado joven para subir al trono, y con el rey bereciano y el príncipe heredero muertos, el hermano del rey asumió el cargo de regente, y lo primero que hizo fue parlamentar con el enemigo, aceptar los términos de rendición y ceder a Aquielos el disputado territorio de Delfa, al que los berecianos llaman Delfeur. Aquel fue el acto sensato de un hombre sensato. En persona, el regente parecía igual de equilibrado y razonable, aunque atribulado por su sobrino insoportable. Damen no sabía por qué su mente regresaba al hecho de que Laurent estuviese presente en el campo de batalla aquel día. No era miedo al descubrimiento, habían pasado 6 años de aquello, y por aquel entonces Laurent era un niño que, tal y como él mismo admitió, ni siquiera se había acercado al frente. Y aunque no hubiese sido así, Marlas fue un caos. De haber visto a Damen, lo habría hecho al inicio de la batalla, cuando vestía toda la armadura, incluido el yelmo. Si por algún milagro Laurent lo hubiese visto más tarde, ya desprovisto de escudo y yelmo, a estas alturas había encontrado a Damen cubierto de sangre y barro y luchando por su vida, como todos los presentes. Pero, ¿qué pasaría si lo reconociesen? Todo hombre y mujer de Bere conocía el nombre de Damianos, el matapríncipes. Damen sabía lo peligroso que sería para él que su identidad saliera a la luz. No era consciente de lo cerca que había estado de ser descubierto y a manos de la persona que más motivos tenía para quererlo muerto. Razón de más para escapar de aquel lugar. Tienes una cicatriz, había dicho Laurent. ¿Qué le dijiste al regente? Exigió saber Radel. La última vez que Radel lo había mirado así, había levantado la mano y golpeado a Damen con fuerza. Ya me has oído. ¿Qué le dijiste de los latigazos? ¿Qué debería haberle dicho? Damen lo miró con calma. Lo que deberías haber hecho, prosiguió Radel, es mostrar lealtad hacia tu príncipe. En 10 meses será rey, concluyó Damen. Hasta entonces, no estamos sujetos a las órdenes de su tío. Hubo una gélida y larga pausa. Veo que no has tardado mucho en aprender a moverte por aquí, concedió Radel. ¿Qué ha pasado? Preguntó Damen. Te han llamado a declarar, contestó Radel. Espero que puedas caminar. Con eso, un desfile de sirvientes entró en el cuarto. Los preparativos a los que dio inicio eclipsaban todos los que Damen había presenciado hasta la fecha, incluidos los que se habían llevado a cabo antes del espectáculo del anfiteatro. Lo lavaron, mimaron, acicalaron y perfumaron. Fueron con cuidado para no tocarle las heridas de la espalda, pero le untaron el resto con aceite. El óleo que empleaban contenía un pigmento dorado, de modo que sus miembros brillaban a la luz de las antorchas como los de una estatua de oro. Un sirviente se aproximó con 3 cuencos pequeños y un delicado pincel y acercó a su cara a lo de Damen, contemplando sus rasgos con una expresión de concentración y el pincel preparado. Los cuencos contenían pintura facial. No había tenido que sufrir la humillación de que lo pintaran desde Aquielos. El sirviente le tocó la piel con la punta del pincel mojada y le delineó los ojos con pintura dorada. Damen sintió un frío espeso en las pestañas, mejillas y labios. En esa ocasión, Radel no prohibió las joyas, y 4 baúles de plata esmaltados se llevaron a la habitación, donde los sirvientes los abrieron. Radel seleccionó varias piezas de entre su reluciente contenido. La primera fue una serie de hilos finos, casi invisibles, de los que colgaban pequeños rubíes a intervalos. Estaban entretejidos en el cabello de Damen. Luego eligió oro para la frente y la cintura.
Después, una correa que se enganchaba al collar, esta también de oro, una fina cadena que terminaba en una vara dorada para la persona a su cargo, con un gato tallado en un extremo que sostenía un gargante en la boca. Si lo enjollaban más, haría ruido al caminar. Pero eso no era todo. Una última pieza, otra fina cadena de oro engarzada con dos dispositivos idénticos. Damen no reconoció lo que era hasta que un sirviente se adelantó y le puso las abrazaderas de pezones en su sitio. Se apartó bruscamente, pero tardó demasiado, además de que solo hizo falta un golpe en la espalda para que cayera de rodillas. La cadenita se balanceaba al ritmo de su pecho, que subía y bajaba. Se le ha corrido la pintura, informó Radel a uno de los sirvientes tras evaluar el cuerpo y el rostro de Damen. Ahí y ahí. Píntalo otra vez. Pensaba que al príncipe no le gustaba la pintura, comentó Damen. Y no le gusta, confirmó Radel. Era una costumbre de la nobleza bereciana vestirse con un esplendor discreto y muy distinto del brillo estridente de las mascotas, a las que prodigaban sus mayores muestras de riqueza, lo que significaba que Damen, cubierto de oro, escoltado y atado a una correa mientras atravesaban las puertas dobles, no podía confundirse con ninguna otra cosa. Destacaba en la sala abarrotada. Laurent también. Su brillante cabello se reconocía al instante. La mirada de Damen se posó en él. A la izquierda y derecha, los cortesanos guardaban silencio y reculaban para abrir camino al trono. Una alfombra roja se extendía desde las puertas dobles al estrado, tejida con escenas de caza, manzanos y acantos de los bordes. Las paredes estaban cubiertas por tapices, en los que predominaba el mismo rojo intenso. El trono estaba rodeado del mismo color. Rojo, rojo, rojo. Laurent destacaba. Damen notó que sus pensamientos se dispersaban. La concentración lo mantenía en pie. Sentía un dolor punzante en la espalda. Se obligó a desviar la mirada de Laurent y la dirigió al director del espectáculo público que estaba a punto de desarrollarse. Al final de la larga alfombra, el regente estaba sentado en el trono. En su mano izquierda, descansando sobre su rodilla, sostenía el cetro dorado del monarca, y detrás de él, con la toga del Estado, estaba el Consejo Bereciano. El Consejo era la sede del poder bereciano. En los días del rey Aleron, el papel del consejero era asesorar sobre los asuntos de Estado. Ahora, el regente y el Consejo administraban la nación provisionalmente hasta el ascenso al trono de Laurent. Compuesto por 5 hombres y ninguna mujer, los miembros del Consejo estaban de pie frente a un fondo formidable en el estrado. Damen reconoció a Audin y a Guion. El tercer hombre al que identificó por su avanzada edad era el consejero Hérode. Por lo tanto, los otros dos debían ser Geurre y Chelont, aunque no sabía quién era quién. Los 5 llevaban medallones alrededor del cuello, distintivos de su cargo. También en el estrado, ligeramente apartado del trono, Damen vio a la mascota del consejero Audin, el niño, vestido con más extravagancia que Damen. La única razón por la que Damen lo superaba en la cantidad de oro era que, dado su tamaño, que era mayor que el chico, tenía bastante más piel disponible para actuar como lienzo. Un heraldo anunció el nombre de Laurent y todos sus títulos. El príncipe dio algunos pasos al frente y se unió a Damen y a la persona que lo llevaba conforme se aproximaban. Damen empezaba a ver la alfombra como una prueba de resistencia. No era solo por la presencia de Laurent. La precisa sucesión de postraciones ante el trono parecía específicamente diseñada para arruinar los resultados de la semana de cura. Por fin terminó. Damen se arrodilló y Laurent dobló su rodilla lo justo. Damen oyó que los cortesanos se flanqueaban la sala y cuchicheaban a su espalda. Supuso que, en comparación con la pintura dorada, tenía un aspecto horrible. De pronto, cayó en cuenta de que esa era la intención. El regente quería disciplinar a su sobrino y, con el consejo detrás de él, había elegido hacerlo en público. Una flagelación pública, había dicho el regente. Tío, saludó Laurent. Al enderezarse, la postura de Laurent se relajó y su expresión permaneció inmóvil, pero había algo sutil en la posición de sus hombros que Damen reconoció. Era la actitud de un hombre que se dispone a pelear. Sobrino, saludó el regente, creo que puedes adivinar por qué estamos aquí. Un esclavo me puso la mano encima y mandé a que lo azotaran, contestó tranquilamente. 2 veces, replicó el regente, contra mis órdenes. La segunda vez en contra del aviso de que podría conducir a su muerte y que por poco... Está vivo. El aviso era incorrecto, dijo de nuevo, con calma.
También se te advirtió de mi orden, que en mi ausencia no se podía tocar al esclavo, prosiguió el regente. Haz memoria. Recordarás que la advertencia fue clara. Aún así, la ignoraste. No pensé que os importaría. Sé que no os debéis tanto a Quielos como para querer que las acciones del esclavo queden impunes por el simple hecho de que sea un presente de Castor. Sus ojos azules reflejaban una serenidad imperturbable. Damen pensó con cierto desprecio que Lorent hablaba bien. Se preguntó si el regente lamentaba haber hecho aquello en público, pero no parecía perturbado, ni siquiera sorprendido. Bueno, debía de estar acostumbrado a tratar con Lorent. Se me ocurren varias razones por las que no deberías apalear a un presente real hasta casi la muerte, justo después de firmar un tratado. No solo porque yo te lo ordene. Albergas haber aplicado un castigo justo, pero la verdad es otra. El regente hizo un gesto y un hombre dio un paso adelante. El príncipe me ofreció una moneda de oro, se azotaba al esclavo hasta la muerte. En ese momento, la compasión del público se alejó visiblemente de Laurent. Al percatarse de ello, el príncipe abrió la boca para hablar, pero el regente lo interrumpió. No, ya has tenido la oportunidad de disculparte o presentar excusas razonables. En cambio, has elegido mostrar una arrogancia impertinente. Todavía no tienes derecho a escupir al rey a la cara. A tu edad, tu hermano lideraba ejércitos y traía gloria a su país. ¿Qué has logrado tú con el mismo tiempo? Cuando eludiste tus responsabilidades en la corte, lo ignoré. Cuando te negaste a cumplir con tu deber en la frontera de Delfeur, me resigné, pero esta vez tu desobediencia ha amenazado un acuerdo entre naciones. El Consejo y yo nos hemos reunido y hemos decidido que debemos tomar medidas. El regente habló con un tono de poder incuestionable que resonó en todos los rincones de la sala. Tus tierras de Varenne y Marche quedan confiscadas, junto con todas las tropas y rentas que la acompañan. Solo conservarás Aquitart. Durante los próximos 10 meses tus ingresos se disminuirán y tu séquito menguará. Tendrás que dirigirte a mí directamente para realizar cualquier gasto. Agradece que conservas Aquitart y que no hemos llevado este decreto más lejos. El impacto de las sanciones atravesó la asamblea. Algunos rostros reflejaban indignación, pero en muchos otros había una satisfacción tácita, y la impresión era menor. En ese momento resultó obvio que los cortesanos componían una fracción del regente y cuáles los de Laurent, y que la de Laurent era más reducida. Agradece que conservas Aquitart, repitió Laurent, que por ley no podéis confiscar y que además no va acompañada de tropas y tiene poca importancia estratégica. ¿Crees que me complace disciplinar a mi propio sobrino? Ningún tío actuaría con un corazón más apesumbrado que el mío. Asume tus responsabilidades y ve a Delfeur. Demuéstrame que tienes al menos una gota de la sangre de tu hermano y estaré encantado de devolvértelo todo. Creo que hay un viejo conserje en Aquitart. ¿Debo cabalgar hasta la frontera con él? Podríamos compartir armadura. No seas frívolo. Si aceptas cumplir con tu deber, no te faltarán hombres. ¿Por qué iba a querer perder el tiempo en la frontera cuando vos obedecéis a los caprichos de Castor? Por primera vez, el regente parecía enfadado. Dices que es cuestión de orgullo nacional, pero no estás dispuesto a mover un dedo para servir a tu propio país. La verdad es que actuaste por pura maldad y ahora te duele la disciplina. Depende de ti. Abraza al esclavo en disculpa y daremos todo por terminado. ¿Abraza al esclavo? La anticipación de los cortesanos allí reunidos se hizo más evidente. El hombre que llevaba a Damen lo obligó a ponerse en pie. Este, que esperaba que Laurent se opusiera a la orden de su tío, se sobresaltó cuando, tras una larga mirada del regente, Laurent se acercó con una gracia delicada y obediente. Enganchó un dedo en la cadena que se extendía por el pecho de Damen y lo atrajo hacia él. Damen sintió el tirón de las piezas gemelas y se acercó a él. Con gélida indiferencia, los dedos de Laurent recogieron los rubíes e inclinaron la cabeza de Damen lo bastante como para darle un beso en la mejilla. El beso fue imperceptible. Ni una sola mota de pintura dorada se transfirió a los labios de Laurent. Pareces una puta. Las suaves palabras de Laurent apenas movieron el aire junto al oído de Damen y fueron inaudibles para todos menos para él. Una fulana inmunda y maquillada. ¿Te has abierto de piernas con mi tío igual que con Castor? Susurró Laurent. Damen retrocedió violentamente y se le corrió la pintura dorada. Observó a Laurent a 2 pasos de distancia, asqueado. Laurent se llevó el dorso de la mano a la mejilla, ahora manchada de oro, y luego se volvió hacia el regente con los ojos abiertos como platos y una expresión de inocencia herida.
Comprobad por vos mismo el comportamiento del esclavo. Tío, os equivocáis conmigo. Estáis siendo cruel. El castigo del esclavo en la cruz fue merecido. Habéis visto por vos mismo lo arrogante y rebelde que es. ¿Por qué castigáis a vuestra propia sangre cuando la culpa recae en Aquielos? Acción, reacción. Era peligroso hacer algo así en público, y de hecho, la balanza de la compasión de la asamblea se inclinó un poco hacia el otro bando. Tú sostienes que el esclavo era culpable y merecía el castigo. Muy bien, ya lo has recibido. Ahora tú recibirás el tuyo. Tú también estás sujeto a las decisiones del regente y el consejo. Acéptalas con elegancia. Laurent bajó con sus ojos azules, martirizándose. Sí, tío. Era un joven diabólico. Tal vez esa fue la respuesta a cómo se había granjeado la lealtad de la guardia del príncipe. Sencillamente los manipulaba. En el estrado, el consejero anciano, Herode, frunció ligeramente el ceño y miró a Loren por primera vez con compasión e inquietud. El regente dio por finalizado el acto, se levantó y se marchó, tal vez a alguna diversión que lo aguardase. Los consejeros se fueron tras él. La simetría de la cámara se descompuso cuando los cortesanos abandonaron sus posiciones a ambos lados de la alfombra y comenzaron a circular con mayor libertad. Ya puedes entregarme la correa, dijo una voz agradable muy cerca. Damen se cruzó con unos límpidos ojos azules. A su lado, el hombre que sujetaba la cadena vaciló. ¿Por qué tardas tanto? Laurent le tendió la mano y sonrió. El esclavo y yo nos hemos abrazado y reconciliado con alborozo. El hombre le pasó la correa. Laurent tensó la cadena al instante. Ven conmigo, dijo el príncipe.